Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del derecho internacional humanitario. ¿Qué es el derecho internacional humanitario o DIH? El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos del conflicto armado. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos para hacer la guerra. El DIH suele llamarse también el derecho de la guerra y derecho del conflicto armado. El DIH es parte del derecho internacional. Vamos a hablar de una breve evolución histórica. ¿Cuál es la narrativa histórica tradicional? La visión clásica nos habla de la evolución de los códigos de guerra desde la antigüedad, la separación entre las leyes de la guerra y el humanitarismo. Las tradiciones de Ginebra, que hablan sobre protección, y la Haya, que habla sobre los métodos de combate. Es decir, que la tradición de Ginebra nos habla de protección de prisioneros civiles y heridos, y la tradición de la Haya nos habla de los métodos y medios de combate. Y la reconfiguración y unificación bajo el concepto, bajo la sombrilla de derecho internacional humanitario. El surgimiento del término como tal de derecho internacional humanitario aparece entre los años 60 y 70. Es una innovación derivada de la necesidad de fusionar derechos humanos con reglas de conflicto. El papel clave lo juegan las conferencias diplomáticas y la adopción de los protocolos adicionales luego en 1977. ¿Quiénes son los actores claves en esta transformación? Sería el Comité Internacional de la Cruz Roja o CICR. Sean McBride y su influencia en la articulación de derechos humanos en el conflicto, la Asamblea General de la ONU y sus resoluciones en la materia. La negociación de los protocolos adicionales. El contexto de las conferencias de finales de los 60 y principios de los 70, hubo debates sobre la definición de guerrilleros, proporcionalidad, protección de civiles. Los resultados, un lenguaje ambiguo, porque teníamos que buscar compromisos que buscaran equilibrar las necesidades tanto militares como humanitarias. Hubo controversias y resistencias. Algunas críticas a los protocolos dice que son demasiado humanitarios. Realmente hay una tensión entre la necesidad militar y la protección humanitaria. ¿Dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? El DIH se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, de los que ya hemos hablado, en los que son parte casi todos los estados. Estos convenios se completaron con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. Otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o bienes son principalmente la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus 2 protocolos. Ya sabrán que podemos ver el ejemplo de ataques de los talibanes a ciertas estructuras que han sido patrimonio de la humanidad, por ejemplo. Entonces, la idea es que esos bienes culturales estén protegidos para la posteridad de la humanidad. Tenemos también la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 o Ottawa sobre las minas antipersonales y el protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de los niños relativo a la participación de niños en el conflicto. Entonces, se preguntarán, ¿cuándo se aplica el derecho internacional humanitario? Debemos tener esto muy claro. El derecho internacional humanitario
solo se aplica en caso de conflicto armado. ¿Esto qué quiere decir? Que no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores como son actos aislados de violencia. Solo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inició. El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter internacional. Entonces, ¿cuáles son los conflictos armados internacionales? Aquí se enfrentan como mínimo dos estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el Protocolo Adicional 1. Los conflictos armados sin carácter internacional es donde se enfrentan en el territorio de un mismo estado las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional número 2. Que dice el artículo 3 común a las 4 convenciones de Ginebra del 49. Dice, abro comillas, en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones. 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate, ya sea por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán en todas las circunstancias tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas, a los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. B. La toma de rehenes. C. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes. D. Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Recordemos, aquí hago un paréntesis, que cuando estamos hablando de pueblos civilizados es porque cuando se escribieron estos convenios, estamos hablando de una visión todavía que tenía visos imperialistas que hacía una distinción entre pueblos civilizados y no civilizados. También recordemos que la explicación del por qué sigue ahí es porque aunque nosotros como humanidad hemos trascendido esa distinción entre civilizados y no civilizados por las cuestiones relativas a la dificultad de modificar en este momento, porque es muy difícil llegar a un consenso de 193 países, entonces se entiende superado el concepto, pero seguimos hablando de lo mismo de manera escrita, pero lo entendemos distinto. Ok, prosigo entonces. 2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor mediante acuerdos especiales la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. Ustedes notarán la importancia del lenguaje.
y la razón por la cual a veces los estados se niegan a declarar que hay un conflicto no internacional y prefieren hablar de una guerra contra el terrorismo para evitar que haya claridad en el deber de aplicación de este artículo de las convenciones de Ginebra. Por último, es importante hacer distinción entre derecho internacional humanitario y derechos humanos. Aunque algunas de sus normas son similares, estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes. Simplemente, la forma más fácil de distinguirlos es que los derechos humanos aplican en tiempo de paz y algunas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. ¿Qué cubre el derecho internacional humanitario? La protección de las personas que no participan o que ya no participan en las hostilidades y, como ya hemos dicho, una serie de restricciones de los medios de guerra, especialmente las armas y los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares. El DIH protege a las personas que no toman parte en las hostilidades, como los civiles y el personal médico y religioso. Quienes ya no participan en los combates, por ejemplo, los combatientes heridos o enfermos, los náufragos y los prisioneros de guerra. ¿Y en qué consiste esta protección? Estas personas que hemos nombrado tienen derecho a que se les respete su vida y su integridad física y moral y se benefician de garantías judiciales. Serán en todas las circunstancias protegidas y tratadas con humanidad sin distinción alguna de índole desfavorable. Ejemplo, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera de combate. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respetarán el personal y el material médico, los hospitales y las ambulancias. Por eso estas personas siempre llevan un distintivo especial. ¿Cuáles son las normas específicas y que regulan? Las condiciones de detención de los prisioneros de guerra, el trato debido a los civiles que se hallan bajo la autoridad de la parte adversa, lo que incluye en particular su mantenimiento, atención médica y el derecho a tener correspondencia con sus familiares. Prevé algunos signos distintivos que se pueden emplear para identificar a las personas, los bienes y los lugares protegidos. Se trata principalmente de los emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como los signos distintivos específicos de los bienes culturales y de la protección civil. ¿A qué restricciones están sometidos los medios y métodos de hacer la guerra? El DIH prohíbe, entre otras cosas, los medios y métodos militares que no distinguen entre las personas que participan en los combates y las personas que no toman parte en los combates, a fin de respetar la vida de la población civil, de las personas civiles y los bienes civiles. Se prohíbe que se causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Se prohíbe que se causen daños graves y duraderos al medio ambiente. Dado que el DIH se aplica en periodos de violencia extrema, entendemos que respetarlo planteará siempre grandes dificultades. Se han tomado asimismo medidas a nivel internacional. Recordemos que se han creado 2 tribunales para castigar los crímenes cometidos en los conflictos de la ex Yugoslavia y de Ruanda, y una Corte Penal Internacional ha sido creada por el Estatuto de Roma aprobado en 1998. Una reflexión crítica. ¿Y cuál es el futuro del DIH? El DIH como campo históricamente contingente y políticamente negociado. Porque, como vimos,
pues hay diferentes enfoques, diferentes puntos de vista acerca de la extensión y la pertinencia del mismo, y políticamente negociado, pues porque se tuvo que hallar un consenso entre las partes. ¿Cuáles serán esos desafíos actuales? Pues tenemos conflictos totalmente asimétricos, tenemos actores no estatales y tenemos nuevas tecnologías, la ciberguerra. Nosotros ya estamos viendo la implicación de esto y de los drones, por ejemplo, en la guerra. Y pues tenemos la importancia de reconocer esto y de adaptar y fortalecer el derecho internacional humanitario frente a estas realidades contemporáneas. Vamos a hablar un poco del conflicto Palestina-Israel y vamos a ver la historia de la cuestión palestina. Cuando ustedes vean el PDF con las diapositivas de la clase, por favor, hagan clic en los links para que vean el comunicado de la Cruz Roja y se vean los videos. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido este conflicto Palestina-Israel. Vamos a empezar desde 1917 a 1947 con el mandato británico. Pero antes de eso, solamente quiero decirles que si ustedes hacen una búsqueda mínima en algún buscador acerca del sionismo, se van a dar cuenta que este es un movimiento que empieza a finales de 1800 y que básicamente este es un movimiento nacionalista que busca no un estado o un territorio para el pueblo de Israel, escuchen bien las palabras, sino un estado judío para los judíos. Muy diferente. Finalmente, ya pasamos a 1900, como dije, vamos a ver este periodo del mandato británico que había en el área. Por supuesto, ellos también, igual que los franceses, tenían territorios árabes. Palestina fue uno de los antiguos territorios otomanos que la Sociedad de Naciones, ya sabemos que fue creada después de la Primera Guerra Mundial, y esta puso bajo administración británica a Palestina en 1922, además de otros estados. Con el tiempo, todos esos territorios se convirtieron en estados independientes, excepto Palestina, en cuyo caso, además de la prestación de asistencia administrativa y asesoramiento, el mandato británico incorporó en 1917 la Declaración de Balfour, en la que expresaba apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Entonces vean cómo esta declaración emanada de el mandato británico, de la administración británica, pues digamos que se pone del lado judío sionista y hace esta declaración. ¿Qué dice la declaración? Y ustedes la van a poder ver haciendo clic. Estimado Lord Rothschild, tengo el placer de comunicarle por parte del gobierno de Su Majestad que, siguiendo la declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas que han sido sometidas y aprobadas por el gabinete, el gobierno de Su Majestad ve favorable el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores actuaciones para facilitar el logro de este objetivo, estando claramente entendido que nada debe hacerse para perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político que disfrutan los judíos en cualquier otro país. Y así lo firma Balfour. Y esto fue el 2 de noviembre de 1917. La verdad, si vemos esto, pues esta es una declaración contundente y hasta podríamos decir grave, porque ustedes entenderán que una cosa es decir que haya un territorio para el pueblo
judío, o lo contrario, que dijimos que haya un territorio en donde Israel pueda existir. Porque cuando hablamos de Israel, no estamos haciendo una separación entre religiones. Cuando decimos pueblo judío, el judío no es el israelita, el judío es una religión. Imagínense, por lo tanto, estamos diciendo que solamente podrán vivir ahí las personas de esa religión. Los dejo con esa reflexión. Luego, de 1922 al 47, durante dicho mandato, tiene lugar la primera ola de inmigración judía a gran escala a este territorio, proveniente principalmente de Europa Oriental. Gracias a esa declaración de Balfour, se le facilitó a todos los judíos europeos para que fácilmente, perdón la redundancia, pudieran emigrar y asentarse allá. Aunque alcanzan a ser solamente el 2% de los titulares de la tierra en ese lugar en Palestina, vamos a ver cómo luego se les otorga mucho más en detrimento de la población palestina que estaba ahí. Obviamente, el número de judíos que inmigraron aumentó enormemente en la década de 1930 debido a la persecución nazi. Las reivindicaciones árabes a favor de la independencia y la resistencia a la inmigración judía desembocaron en una rebelión en 1937. Y, digamos, la historia oficial dice que tras dicha rebelión, ambas partes recurren una y otra vez al terrorismo y la violencia. Pero si ustedes ven, aquí hubo una asimetría, por supuesto, porque gracias de nuevo a la declaración de Balfour, el administrador, que era el Reino de Gran Bretaña, pues apoyó a la facción israelita y no a la palestina. Es decir, no me tomó partido. El Reino Unido luego pues considera varias opciones para facilitar la independencia, pero digamos que ya era demasiado tarde y si nosotros vemos históricamente, también lo que pasaba es que se apoyaba al pueblo judío para que pudiera organizarse, pero no se apoyaba de la misma forma al pueblo palestino para que pudiera existir una autoridad palestina. Por eso también esa asimetría que vemos hasta el día de hoy, donde no están tan organizados los palestinos. Y pues cuando vamos a adelantarnos un poquito más en la historia, pues vamos a comentar más sobre eso. Finalmente, en 1947, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de Naciones Unidas, el Reino Unido debe acudir a Naciones Unidas para que les ayuden a resolver lo que se va a llamar el problema de Palestina, porque pues se les salió de las manos. Entonces tenemos otra etapa que sería del 47 al 77, donde vemos el plan de partición y las guerras del 48, del 67, del 73 y los derechos inalienables. Para estudiar distintas alternativas, las Naciones Unidas propusieron poner fin al mandato del Reino Unido y dividir Palestina en dos estados independientes, uno árabe palestino y otro judío. Aquí de nuevo vemos que estamos basando una división de territorio en una religión y otro en una etnia. Y que Jerusalén, ya sabemos porque es el centro donde están todas las religiones principales, quedaría bajo un régimen internacional. Ustedes pueden ir a la resolución 181 de 1947 para ver esta división. En clases pasadas también vimos cómo es posible que un Estado proclame su independencia. Israel, cómo estaba organizada democráticamente con la ayuda y el apoyo del Reino Unido, proclama su independencia en 1948, o sea, un año después. Se otorga el nombre de Israel. Y en la guerra que siguió ese mismo año con los estados árabes vecinos,
ocupó el 77% del territorio que había tenido Palestina bajo el mandato británico, incluida la mayor parte de Jerusalén. Esto resultando en que claramente pues no respetaron el mandato de la ONU. ¿Y esto qué implicó? Que más de la mitad de la población árabe palestina fue expulsada o huyó del territorio de este nuevo estado llamado Israel. El resto del territorio asignado al Estado árabe por la resolución 181 quedó en ese momento bajo el control de Jordania y Egipto. En la guerra de 1967, Israel ocupó esos territorios, es decir, la Franja de Gaza y la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, que posteriormente se anexionó. Esta guerra provoca un segundo éxodo de aproximadamente 500,000 de palestinos. En su resolución 242, el Consejo de Seguridad formuló los principios de una paz justa y duradera que incluía la retirada israelí de los territorios ocupados durante el conflicto, una solución justa del problema de los refugiados y la terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia. Entiéndase alegaciones de su existencia porque ustedes van a ver que siempre el detonante es que la otra parte es beligerante y me hizo un atentado, por lo tanto, yo tengo que responder. Tras las hostilidades del 73, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 338, en la que, entre otras cosas, pidió a las partes interesadas iniciaran negociaciones de paz. Al siguiente año, en 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirmó los derechos inalienables del pueblo palestino a la libre determinación, la independencia nacional, la soberanía y el regreso de sus refugiados. Acordémonos de esto muy bien para luego hacer un hilo conductor con lo que está sucediendo hoy día. En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y otorgó a la Organización de Liberación Palestina, OLP, la condición de observadora en la Asamblea y en las conferencias de las Naciones Unidas. Por supuesto, esto no fue bien recibido por Israel, quien decía que la OLP era una organización terrorista y que no debía estar representada en Naciones Unidas, aunque fuera como observadora, que era inestable. Y ya vemos las razones por qué al pueblo palestino no se le dieron los apoyos y las facilidades para que se organizaran, y cuando no te puedes organizar, pues difícilmente vas a tener una democracia que sea operante y una representación. Entonces, ustedes van a ver en la presentación un mapa que es el plan de partición, que es la propuesta mayoritaria de partición de Palestina, con una unión económica propuesta por la mayoría de esta Comisión Especial de Palestina de las Naciones Unidas. En el plan se propone la división de Palestina en tres partes, como decíamos, un Estado judío, un Estado árabe, que lo van a ver en color oscuro, y la ciudad de Jerusalén, que está en color blanco, que quedaría bajo un régimen internacional de administración fiduciaria. Periodo 1977 a 1990. El Líbano, la Conferencia Internacional sobre la Cuestión Palestina y la Intifada. Junio de 1982. Israel invadió el Líbano con la intención manifiesta de eliminar a la OLP. Se negoció un alto al fuego. Las tropas de la OLP se retiraron de Beirut y se trasladaron a los países vecinos. A pesar de las garantías de seguridad para los refugiados de Palestina que se habían quedado, hubo una masacre a gran escala en los campamentos de Sabra y Shatila. De nuevo, lo que está pasando hoy en día. Septiembre de 1983. La Conferencia Internacional sobre la Cuestión Palestina adoptó los siguientes principios: necesidad de oponerse a los asentamientos israelíes y a las iniciativas israelíes para cambiar el Estatuto de Jerusalén.
el derecho de todos los estados de la región a existir dentro de fronteras reconocidas internacionalmente y el logro de los derechos legítimos e inalienables del pueblo palestino. 1987 comenzó un alzamiento masivo contra la ocupación israelí en el territorio palestino ocupado, que se llamó la Primera Intifada. Los métodos utilizados por las fuerzas israelíes provocaron un número muy grande de muertos y heridos en la población palestina. 1988. El Consejo Nacional de Palestina, reunido en Argel, proclamó el establecimiento del Estado de Palestina. Miren todo lo que se demoraron por lo que ya vimos. 1988. Mientras en 1948, 40 años antes ya Israel pudo haberse organizado. Miren las diferencias. Ahora vamos a ver el proceso de paz de la década de 1990. En 1991 se celebró en Madrid una conferencia de paz con el objetivo de lograr una solución pacífica mediante negociaciones directas por dos vías sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 242 del 67 y la 338 del 73, entre Israel y los estados árabes e Israel y los palestinos. También esto es importante que lo tengamos aquí en la mente para ver el conflicto actual. Las negociaciones multilaterales debían centrarse en cuestiones de ámbito regional, como el medio ambiente, el control de armamentos, los refugiados, el agua y la economía. Las sucesivas negociaciones culminaron con el reconocimiento mutuo entre el gobierno de Israel y la OLP como representante del pueblo palestino y la firma de la Declaración de Principios sobre las disposiciones relacionadas con un gobierno autónomo provisional, también conocido como Acuerdo de Oslo, en 1993. Se pueden buscar una película al respecto, así como los acuerdos de aplicación subsiguientes que llevaron a retirada parcial de las fuerzas israelíes, elección del Consejo Palestino, la presidencia del Consejo de la Autoridad Palestina, la presidencia de la Autoridad Palestina en cabeza de Yasser Arafat en ese tiempo, la liberación parcial de los detenidos palestinos y el establecimiento de una administración efectiva en las zonas palestinas autónomas. La participación de las Naciones Unidas ha sido esencial para velar por la legitimidad internacional, movilizar y prestar asistencia internacional. La Declaración de Principios de 1993, lastimosamente, aplazó ciertas cuestiones y ustedes en las diapositivas pueden hacer clic en la palabra cuestiones y les va a mostrar un documento más detallado y lo aplaza hasta negociaciones posteriores sobre el estatuto permanente, arreglo permanente y solución binacional, fronteras, muro de separación, Jerusalén, refugiados, palestinos, seguridad y agua. Al día de hoy podemos ver que eso fue un gran error, porque si estas cosas se hubieran decidido, no estaríamos en lo que estaríamos hoy. Hubo negociaciones posteriores en las que no se llegó a ninguna conclusión, en el 2000 en Camp David y en el 2001 en Taba. Del 2000 al presente, tuvimos la segunda intifada, el muro de separación y la hoja de ruta. La segunda intifada estalló cuando el primer ministro Ariel Sharon del partido israelí Likud, que es el mismo partido de Benjamin Netanyahu, visitó en 2000 al-Haram al-Sharif, que es el monte del templo en Jerusalén. A continuación, Israel empezó a construir un muro de separación con la ribera occidental, ubicado principalmente dentro del territorio palestino ocupado, y esto fue declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia. Ustedes también deben saber que tanto el primer ministro Ariel Sharon como Yasser Arafat fueron personas que antes de tener sus posiciones presidenciales fueron considerados
como guerrilleros, como hostigadores, cada uno en su facción. Si uno va a ese territorio y ve el muro, por lo menos yo fui en el 2007, antes de que estuviera pasando todo esto, primero cuando nosotros hicimos los viajes y los desplazamientos, siempre en los buses íbamos con una escolta armada. Y para mí fue de verdad muy impactante ver ese muro porque yo no podía reconciliar la idea de que un pueblo que había pasado por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial estuviera haciendo esta clase de cosas. ¿Cómo es posible que, habiéndose derrumbado el muro de Berlín, se esté construyendo otro muro parecido? Bueno, pero ese es el estado de las cosas. Y había que ver la forma tan degradante, inhumana y humillante que tenían que pasar los palestinos para entrar y salir a través de ese muro. Además que miren, no solamente construyen el muro, sino que no lo construyen dentro de Israel, sino que lo construyen dentro del territorio palestino ocupado. Es decir, se toman más territorio. Bueno, en el 2002, el Consejo de Seguridad apoyó el concepto de los dos estados, Israel y Palestina. Pueden dar clic en la palabra apoyó en las diapositivas y van a ver ese concepto. También la Liga Árabe aprobó la iniciativa de paz árabe, que también pueden hacer clic ahí y verla. En 2003, el cuarteto, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, dio a conocer una hoja de ruta para avanzar hacia una solución biestatal. Pueden hacer clic en hoja de ruta para verla de manera completa. Se aprobó en Ginebra un acuerdo de paz no oficial entre personalidades destacadas israelíes y palestinas. En el 2005, Israel retiró a sus colonos y tropas de Gaza, aunque mantuvo el control de sus fronteras, costas y espacio aéreo. En el 2006, tras las elecciones legislativas palestinas, el cuarteto puso como condición para prestar asistencia a la autoridad palestina que ésta se comprometiera a no recurrir a la violencia, reconociera a Israel y aceptara los acuerdos previos. Por supuesto, ahí estamos viendo que realmente no hay un equilibrio entre ambas partes porque se le estaba pidiendo a la autoridad palestina mucho más de lo que se le estaba pidiendo a Israel. En 2007, Hamas tomó el control de Gaza recurriendo a las armas y entonces Israel impuso un bloqueo. Y ustedes se tienen que preguntar por qué Hamas logra tomar el control de Gaza, más allá de que hayan recurrido a las armas o no. Investiguen un poco y se darán cuenta de que todos los intentos del gobierno israelí han estado encaminados a desestabilizar a la autoridad palestina, a hacerla lo más débil posible, lo que crea un vacío de poder y por lo tanto da espacio para que nazcan esta clase de grupos. Digamos que si estamos viéndolo como una estrategia, esta desestabilización y la creación de grupos armados terroristas le conviene a Israel. Entre el 2007 y el 2008, con el proceso de Anápolis, no se llegó a un acuerdo sobre el estatuto permanente. La escalada de los ataques aéreos y con cohetes a finales del 2008 desembocó en la operación terrestre israelí en Gaza, conocida con el nombre de plomo fundido. Posteriormente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1860. Las Naciones Unidas investigaron las violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto de Gaza y eso lo pueden ver en el informe Goldstone. De nuevo, tanto la resolución como el informe la pueden ver haciendo clic en los links respectivos. 2009.
El programa de la Autoridad Palestina para crear instituciones del Estado recibió un amplio apoyo internacional. 2010 fracasó una nueva ronda de negociaciones porque venció la prórroga que se había impuesto a la construcción de asentamientos israelíes. En 2011, ya el presidente Mahmoud Abbas presentó la solicitud de admisión de Palestina como miembro de las Naciones Unidas. La UNESCO, que es una organización internacional que hace parte de las Naciones Unidas, admitió a Palestina como miembro. En 2012, tuvieron lugar en Amán conversaciones exploratorias entre Israel y Palestina. En noviembre de ese año estalló un nuevo ciclo de violencia. Le pueden dar clic a ese link para saber más, entre Israel y Gaza, que concluyó con un alto al fuego negociado por intermediación de Egipto. El 29 de noviembre de 2012, la Asamblea General reconoció a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas. Pueden dar clic en el link para ver la resolución correspondiente. En el 2014, la Asamblea General proclamó el 2014 como el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Pueden hacer clic en el link para más información. Después de que se anunció la creación de un gobierno de consenso nacional palestino, Israel suspendió en abril de 2014 la nueva ronda de negociaciones que se había iniciado en 2013, por supuesto, porque que haya un consenso nacional palestino no le conviene a Israel para sus objetivos. En julio y agosto de 2014 estallaron nuevos enfrentamientos entre Israel y Gaza. En 2016, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2334. Pueden dar clic en ese link para más información. En el 2017, la Administración de los Estados Unidos anunció el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y posteriormente las embajadas de los Estados Unidos y otras de diferentes estados se trasladaron a Jerusalén. Si ustedes recuerdan, vimos que desde la institucionalización de la Organización de Naciones Unidas, en el 47 ya se decía que Jerusalén, por ser el centro religioso mundial, debería ser neutro. En el 2017 estaba Donald Trump como presidente de Estados Unidos en su primer periodo. Este anuncio, este movimiento, esta declaración política, lo que estaba diciendo era que reconocían a Jerusalén como capital del Estado de Israel, lo que contraría absolutamente todo y agrava la situación. En el 2020, Estados Unidos medió en acuerdos para normalizar las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, que se llaman los Acuerdos de Abraham. Aquí hagan clic en el link para ver más información sobre esos acuerdos y los llevo a lo que veíamos antes. Nombramos que hubo dos clases de negociaciones, una entre Israel y Palestina y otra entre Israel y los estados árabes. Aquí, ¿quién es el único que no está en estos acuerdos de Abraham? Pues no está representado Palestina. Ese es el problema. 2022, la Asamblea General solicitó a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión consultiva sobre la legalidad de la prolongada ocupación israelí que comenzó en 1967 y las implicaciones para los Estados miembros. En el 2023 hubo otra ronda de enfrentamientos entre Israel y Hamás. El 15 de mayo del 2023, a petición de la Asamblea General, la ONU conmemoró por primera vez el 75º aniversario de la Nakba. Vamos a ver luego qué es la Nakba. El 7 de octubre de 2023, ustedes recordarán, Hamás lanzó un ataque sorpresa a Israel, lo que nos lleva a la situación actual. Quiero llamar la atención de ustedes a la situación política
política de Israel en ese momento del ataque de Hamas en 2023. El gobierno de Benjamín Netanyahu, que es una coalición religioso-nacionalista, busca cambiar el funcionamiento del sistema judicial en Israel. Netanyahu se ha apoyado en aliados políticos de extrema derecha y aredíes para su coalición gobernante desde que recuperó el cargo de primer ministro a finales del año 2022, con un bloque de partidos de izquierda, centro y derecha que se le opusieron incondicionalmente en tiempos más pacíficos, en parte debido a los problemas judiciales de Netanyahu. Su gobierno, que cuenta con una cómoda mayoría en el Parlamento, aprobó en julio el primer cambio previsto, el llamado Proyecto de Ley de Razonabilidad. Con ella se eliminaba la facultad del Tribunal Supremo y de los tribunales inferiores de anular las decisiones gubernamentales consideradas extremadamente irrazonables. También en 2023 se daban grandes manifestaciones todas las semanas. ¿Y qué pedían los manifestantes? Que se abandonaran todas las reformas previstas, que dimitiera el primer ministro Benjamín Netanyahu con el apoyo de los rivales políticos de Netanyahu, así como de antiguos altos cargos de los servicios militares, de inteligencia y de seguridad de Israel, antiguos presidentes de tribunales y destacadas personalidades tanto del mundo jurídico y empresarial, entre otros. En una medida que causó honda preocupación en ambas partes, cientos de reservistas militares, incluidos pilotos de la Fuerza Aérea, cruciales para la defensa de Israel, amenazaron con negarse a presentarse al servicio. Esto provocó advertencias de que esto podría perjudicar las capacidades militares de Israel y, de hecho, la existencia de Israel. Todo esto antes del ataque de Hamas, ¿no? Seguimos en 2023 y los opositores a Netanyahu afirmaban que esas reformas iban a socavar gravemente la democracia del país al debilitar el sistema judicial, que es la única herramienta para mantener bajo control el uso que el gobierno hace de sus poderes. En el fondo existía una fuerte oposición al tipo de gobierno de Netanyahu, el más derechista de la historia de Israel, y pues una fuerte oposición al propio Netanyahu. Los críticos afirmaban que las reformas protegerían a Netanyahu, que en ese momento estaba siendo procesado por presunta corrupción, aunque él niega los cargos, y eso ayudaría al gobierno a aprobar leyes sin ninguna restricción. El gobierno argumentaba que el Poder Judicial estaba interfiriendo demasiado en la legislación y estaba sesgado en apoyo de cuestiones liberales y que eso es antidemocrático, la forma de seleccionar a los jueces. ¿Cuáles eran las reformas legales en el centro de la crisis? Se afirmaba que la reforma era necesaria, que la ley de razonabilidad, el gobierno lo que buscaba era debilitar el poder del Tribunal Supremo para revisar o anular leyes, permitiendo que una mayoría simple en la Knesset o Parlamento, anule tales decisiones, aunque Netanyahu ha dicho que no llevará a cabo esta reforma en particular. Tener una voz decisiva sobre quién se convierte en juez, es decir, que el gobierno la tuviera, incluso en el Tribunal Supremo, aumentando su representación en el comité que los nombra. También buscaba suprimir el requisito de que los ministros obedezcan el consejo de sus asesores jurídicos, orientados por el fiscal general, al que actualmente están obligados por ley. Así los ministros podían ser presionados por el gobierno. El 12 de septiembre, el ataque fue en octubre, ¿no? La crisis en Israel alcanzó un momento importante con un intento del Tribunal Supremo de anular
una controvertida ley aprobada por el gobierno. Desde principios de año, los opositores a los planes de reforma del gobierno habían protagonizado enormes protestas semanales. Ustedes lo pueden buscar en YouTube. La escala de las protestas había aumentado con decenas de miles de personas abarrotando las calles de pueblos y ciudades de todo Israel. Por primera vez también el 12 de septiembre en la historia de Israel se sentaron juntos los 15 jueces. Los grupos de vigilancia apelaron contra una enmienda aprobada en julio que ponía fin a esa capacidad del Tribunal Supremo, como lo habíamos dicho, para anular algunas decisiones del gobierno cuando fueran irrazonables. Y aunque seguían existiendo otras herramientas para anular las decisiones del Ejecutivo, los opositores afirmaban que la enmienda eliminaba un mecanismo de control democrático vital en el sistema político israelí. Porque es que ustedes deben recordar, o de pronto no lo saben, y se los comento, que Israel no tiene una constitución. Por eso es muy importante que haya esta clase de mecanismos para que haya un equilibrio de poderes. El gobierno afirmaba que su objetivo era detener esa extralimitación política de los jueces que no eran elegidos y que las protestas lo que pretendían era subvertir el parlamento y socavar al gobierno que sí había sido elegido democráticamente. El 22 de septiembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu interviene en el debate general del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes pueden ver esa intervención en YouTube. Abre su intervención citando la Biblia y cómo a Moisés se le mostró la tierra prometida. Y miren, si ustedes ven históricamente el movimiento sionista y si ven entrevista tras entrevista que ha dado el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha sido enfático en que ni los sionistas ni él son religiosos. Solamente citan la Biblia o la Torá, para ser más específicos, la Torá, que es el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, cuando les conviene. Y entonces dice, se le mostró la tierra prometida. Y sin entrar en debates religiosos, solamente hagan una reflexión. Si era la tierra prometida, quiere esto decir, y así está en la Torá, que esa tierra no pertenecía a lo que después se llamó el pueblo de Israel, que realmente, si ustedes también siguen ese texto, solamente una de las tribus entró, y es la considerada el pueblo de Israel. Y eso también quiere decir que esa tierra ya estaba ocupada, y en la Torá se habla de todos los pueblos que estaban ahí y cómo ellos a medida que pasaban pues iban conquistando. Eso quiere decir que esa idea religiosa de que esas tierras siempre han sido de ellos, pues la misma Torá sirve para desacreditar. ¿Qué más dijo Benjamin Netanyahu en septiembre 22 del 2023 en esa Asamblea General de las Naciones Unidas? Dijo, no debemos dar a los palestinos un derecho de veto sobre los nuevos tratados de paz con los estados árabes. Aquí se está haciendo alusión a los acuerdos de Abraham, que como vimos y les comenté, que el problema que tenían era que no tenían en cuenta a los palestinos. También dijo que los palestinos podrían beneficiarse enormemente de una paz más amplia, que deberían formar parte de ese proceso, pero no deberían tener derecho de veto sobre el proceso, como si no se tratara de los palestinos. Dijo también, cuando los palestinos vean que la mayor parte del mundo árabe se ha reconciliado con el Estado judío, también ellos estarán más dispuestos
a abandonar la fantasía de destruir Israel y abrazar por fin un camino de paz genuina con él. Los acuerdos de Abraham, decía él, anunciaron el amanecer de una nueva era de paz, pero creo que estamos en la cúspide de un avance aún más espectacular, una paz histórica entre Israel y Arabia Saudí. Ustedes pueden ver que en esa intervención Benjamín Netanyahu muestra un mapa de el nuevo Medio Oriente. Y si ustedes miran de cerca, ese mapa no incluye en ningún lado a un Estado palestino. Entonces, estas cosas, aunque directamente no está diciendo que va a acabar con Palestina, indirectamente sí lo está diciendo y lo está diciendo frente a todo el mundo. Hacer clic en el discurso que está ahí en las diapositivas y la foto de ese mapa al que hago alusión también está ahí. ¿Esto a qué nos lleva? A que el 7 de octubre hay un ataque sorpresa de Hamás a Israel. ¿Qué podemos decir al respecto? Hay una falla en la inteligencia israelí en prever el ataque. Y la verdad, yo les pregunto, sabiendo ustedes, y si no saben, se los digo, que la inteligencia y la contrainteligencia israelí es de las más poderosas del mundo, que la extensión de Israel no es muy grande y que en 2 horas te lo puedes recorrer de norte a sur, que existe evidencia clara de que un año antes se sabía de estos planes porque estaban escritos y que justamente ese día todo el ejército estaba replegado hacia el norte, que según dicen, estaba repeliendo unos alzamientos que había en el norte en los asentamientos. Y no solo eso, digamos que es cierto. Ya les dije que eso se puede recorrer en 2 horas. Ok, pero digamos que pues hay que entender la logística y que movilizar un ejército pues no va a ser de un momento a otro. ¿Cuánto se pueden demorar más? Ok, 2 horas es lo mínimo. 3 horas, 4 horas, se demoraron 6 horas en llegar. Y eso sería por tierra. Por aire, en helicóptero, ¿cuánto se demora? En fin, cosas para que reflexionen. Acuérdense también que durante estas propuestas dijimos que los reservistas dijeron que no iban a acudir al llamado en caso de que los necesitaran. Sin embargo, el ataque de Hamás fue tan brutal que los reservistas israelíes lo dejaron todo y volvieron corriendo a casa. En ese momento se suspendió toda la legislación no relacionada con la guerra, incluida esa revisión judicial que tenía todo el mundo en las calles y por supuesto todo el mundo estaba horrorizado por lo que había sucedido. Y ustedes también pueden ver en los videos cómo las personas de Hamás que entran desde Gaza se ven sorprendidos porque no encuentran nadie que los repele. Entonces, en primer momento están como en shock y ya después, pues, libremente se movilizan por el territorio. ¿Qué pasa ya el 11 de octubre? Recordemos, el ataque fue el 7. 4 días después, el 11 de octubre, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder del partido Unidad Nacional, Benny Gantz, que era oposición, anunciaron un acuerdo histórico para establecer un gobierno de emergencia en tiempos de guerra. Y esa era una perspectiva impensable hacía tan solo unos días, como ya les expliqué, en medio de largos meses de amargas divisiones nacionales por todas las reformas de las que hemos hablado. Hasta ese sábado, Gantz se había opuesto fervientemente a cualquier posible entrada en el actual gobierno, el más ultraderechista de la historia de Israel.
Se subrayó el alcance de la conmoción que sufrió la nación y el grado de inquietud de los políticos y de todo el país ante la repentina y grave amenaza para la seguridad nacional. Entonces, Gantz y otros miembros de la oposición cambiaron el tono, diciendo que todos los desacuerdos internos debían dejarse a un lado para proyectar un frente unificado ante los enemigos de Israel y ofrecer confianza en el liderazgo a los soldados que luchan en el campo de batalla y a un público devastado por la embestida de Hamás y la incapacidad para predecirla y prevenirla. El líder de la oposición, Yair Lapid, fue el primero en ofrecer públicamente un gobierno de unidad de emergencia el sábado por la noche y Netanyahu y Gantz expresaron rápidamente su apoyo. Lapid se mantuvo al margen del gobierno, ya que su exigencia de que Netanyahu dejara de lado a los ministros de extrema derecha, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, no ha sido atendida. La nueva coalición vería el establecimiento de un gabinete de guerra estrecho, como lo exigió Gantz, que es exministro de Defensa y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, la FDI. Esa nueva coalición está comprendida solo por Gantz, Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. El exjefe de las FDI, actual MK de Unidad Nacional, Gadi Eisenkot, así como el ministro de Asuntos Estratégicos del Likud, Ron Dermer, actuarían como observadores. Las decisiones aún deberán ser aprobadas por el gabinete en pleno, pero parecía que la gran mayoría de las decisiones críticas se tomarían en ese foro restringido. El gobierno de emergencia ampliamente fue considerado por la opinión pública como de debida necesidad a esa actual crisis de seguridad. El Likud y la Unidad Nacional acordaron que durante la guerra no se promulgarían leyes en la Knesset ni resoluciones gubernamentales que no estuvieran relacionadas con la gestión de la guerra. Ahí pueden ver un pequeño video de cómo anunciaron ese gobierno de emergencia. Netanyahu dijo más tarde en declaraciones televisadas que habían dejado de lado sus diferencias porque el destino del Estado estaba en juego. Galante, el ministro de Defensa, dijo: borraremos esta cosa llamada Hamás, ISIS, Gaza, de la faz de la tierra. Dejará de existir. Hubo ese momento en el que trataron de hacer correlación con ISIS. El ministro de Justicia, Yariv Levin, dijo que el acuerdo es lo correcto y necesario y que a partir de ese momento trabajarían juntos. Un obstáculo para sellar ese acuerdo en ese momento fue la oposición de Sarah, la esposa de Netanyahu, que según algunos informes afirmaba que Gantz y Eisenkot no serían capaces de tomar las duras decisiones necesarias y según otros temía que la medida perjudicara políticamente a su marido. Ese nuevo gabinete fue aprobado en la Knesset el 12 de octubre. ¿Cuál es la posición personal de la docente? Estas son mis reflexiones. Los ciudadanos debemos velar por la vida de todos los seres humanos. Debemos ser responsables en nuestro actuar, tanto público como privado. Somos responsables por lo que compartimos en redes sociales, imágenes y videos de lo que se está cometiendo. Cuando tomamos partido para quedar bien o irnos con la mayoría, debemos informarnos lo suficiente para entender lo que realmente está pasando. Lo que siempre les digo, pensamiento crítico. Hay que entender el juego. Debemos ser conscientes de que unos pocos, con su propia agenda de poder, separación y violencia, están afectando a la mayoría. Pero recuerden siempre que la mayoría realmente es quien puede decidir el futuro. Entonces, cuando empezó esto, empezaban las personas, estoy con Israel o estoy con Palestina y todavía lo hacen. ¿Qué digo yo?
Yo estoy con los inocentes de todos los bandos. Y mi invitación es que extiendas tu cuidado y preocupación no por la violencia, sino por aquellos que están atrapados en medio de los acontecimientos, que no tienen parte en ningún conflicto. Si te llamas a ti mismo espiritual o consciente, o si dices que estás trabajando en ti mismo o luchando por la iluminación, o te importan los derechos humanos, o te importa la libertad, o te importa la vida, entonces es tu deber salir de la mentalidad de polaridad, de los extremos, que divide continuamente y es la causa de la existencia del conflicto en primer lugar, porque si existe conflicto en tu interior, hay conflicto en el exterior. En su lugar, te invito a que entres en el espacio de tu corazón, donde está conectado con el campo unificado de conciencia, donde reside la solución de la paz, porque es un estado. Debes actuar como un canal para que se manifieste este estado de paz, como un conducto del corazón, como alguien que no juega a tomar partido. Debes saber que tu frecuencia, tu vibración está siempre afectada por tus pensamientos y que eso a su vez afecta al campo energético, por lo que si estás atrapado en la ira, la desesperación, el odio o cualquier otra forma de emoción percibida erróneamente como una reacción normal para las circunstancias, debes saber que no estás siendo parte de la solución, sino del problema. Estás perpetuando que esto exista. Mi invitación es a que tomes una posición real y de humanidad a través de la elevación de tu conciencia para poder canalizar a través de tu corazón la energía necesaria para afectar positivamente la realidad. La paz es posible y está en tus manos. Te invito a que en las diapositivas puedas ver el video de este experimento. One Day se llama. El 14 de febrero de 2018, el grupo Hululam invitó a 3,000 personas que nunca se habían encontrado, no se conocían, a que cantaran en Haifa. Haifa es una ciudad en Israel. Y que cantaran en 3 idiomas y celebraran la coexistencia de estos 3 idiomas, siendo inglés, árabe y hebreo. En solo una hora se aprendieron todas las partes de la canción. Y ustedes van a poder ver en el video. A mí se me eriza la piel cada vez que lo veo. Por favor, hagan clic en los 2 links para que lo vean. Aquí les dejo 2 reflexiones también. Una de Bob Marley que dice que el dinero no puede comprar la vida. Y otra de Albert Einstein que dice, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Jean-Paul Sartre dice, cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren. John F. Kennedy, nuestros problemas son hechos por el hombre, por lo tanto, pueden ser resueltos por el hombre. Ningún problema del destino humano está más allá de los seres humanos. Ningún ejército defiende la paz. Rigoberta Menchú, la paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo en paz. Su santidad el Papa Francisco, que acaba de fallecer, dijo que la guerra es el suicidio de la humanidad porque mata el corazón y mata al amor. En tiempo de guerra, recuerda que tu amor es paz. Luego, el 14 de junio del 2018, en honor a la histórica visita a Israel del líder religioso de Indonesia, el jeque Haji Yahya Khalil Stakuf, Hululam invitó a 1,000 personas que nunca se habían visto antes
a un evento especial en la Torre de David en Jerusalén a cantar una canción en 3 idiomas en armonía vocal de 3 partes. Ahí les dejo el link para que también lo vean. Y así termina el día de hoy este recorrido por el derecho internacional humanitario y el link que hacemos con el conflicto Israel-Palestina. Espero que les ayude a reflexionar sobre el tema. Recordemos, no estamos tomando realmente partido, simplemente estamos hablando las cosas como son. También en el esfuerzo de presentarles la actualidad, lo que les estoy dando es compartiéndoles una forma de cómo tomar la información que recibimos y a través del pensamiento crítico poder hilar los diferentes puntos para hacernos una idea de lo que está sucediendo. Muchas gracias por su atención y recuerden ver las diapositivas.